La 97.7 Radio presenta Concierto, un programa dedicado a las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana. Concierto con Fernando Romero. Buenas tardes, amigos. Un programa más de concierto. Y como todos los programas de concierto, diferentes y especiales. Y hoy lo es. Hoy, debido a que estamos ya muy próximos a las fechas de celebración del Certamen de Valencia, en su edición 126, este va a ser un programa compartido. Por eso digo que es especial. Normalmente saben ustedes que el programa dura 90 minutos. Eso es lo que va a durar. Pero va a ser compartido, como les decía. Tendremos la comunicación telefónica. También les diré por qué estamos haciendo el programa por teléfono, con el Ateneo Musical de Rafael Guaraz, de Valencia, y luego lo haremos con el Círculo Católico de Torrent. El motivo es muy sencillo, el motivo es que están todas las bandas en estos momentos con las preparaciones y con los ensayos. Y entendemos que el hacerlos desplazar a la emisora, si pueden, estamos encantados de recibirles, pero si ello no es posible, lo hacemos telefónicamente, y hoy es relativamente sencillo el hacerlo, y así de esa forma los tenemos aquí, escuchamos parte de su música y no tienen que trastocar sus planes de ensayo. Y les decía que tenemos al Ateneo Musical de Rafael Guaraz. Estamos pendientes de la intervención también telefónica de su presidente, de Gerardo, pero mientras tanto estamos con el director titular, Miguel Ángel Grau Martínez. Buenas tardes, buena vesprà. Hola, buena vesprà, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien. Miguel Ángel, si normalmente hablas en valenciano porque eres de Xàtiva, sí. Habla en valenciano tranquilamente. Yo es que suelo hacerlo en castellano, pero me encanta si lo haces en valenciano. Como te apetezca hacerlo. Molt bé, en valencià, si pot Pues ser. parla en valencià, por favor. Bueno, es la primera vez, y eso que el programa Concierto lleva ya 11 años en antena, es la primera vez que tengo la fortuna, el placer de recibir a los amigos del Ateneo Musical de Rafael Guaraz. Director, Miguel Ángel, por cierto, ¿cómo te gusta que te digan tus vamos a llamar, tus músicos? Mestre, Miguel Ángel, no, a mi, director, ¿sabes lo que pasa? Contagra, Que parla valencià. Sí, porta 15 anys ja en Rafael Guaraz. Entonces, sí. La veritat és que des del principi ahí la costumbre de dir mestre, ¿no? Com sí. La gran majoria de bandes. A mi m'agrada molt, això sí, de mestre. Sí, la paraula mestre, però ja t'he dit, estem parlant d'una família, no? Una família que ja porten 15 anys junts i vamos, ja t'he dit, són amics, són més amics que músics per a mi i estem fent una feina i una llavor de molts anys y a mí me agrada que me digan pel meu nom, desde luego, pero bueno, es la costumbre del poble dir mestre y el mestre que se queda. Eso está muy bien. Desde el año 1997, director titular. Sí. Eres ya de la casa, como decías, ¿no? Sí, soy uno más de la familia. Jo ara estic allí, pues, ja t'he dit 15 anys, i en 15 anys pues, hem fet moltes coses. La banda, quan jo vaig entrar en la banda, pues, jo era molt jove encara, la banda era molt jove també, i bueno, s'hem fet junts, hem portat una trajectòria ascendent. Afortunadament no hem tingut crisis de projectes, sinó tot el contrari, hem anat a més. Hem de ressaltar que la banda de Rafael Guaraz, la gent de Rafael Guaraz és una gent molt entusiasta, és una gent pues, que li agraden els projectes, li agraden els reptes, li agraden sempre tenir alguna les mans, és una banda que necessita estar activa. I és una banda que sobretot té un secret molt gran, no? Que és l'actitud que tenen. Ells saben i sabem el que som i sabem que som una banda molt humil, una banda que apenas ha tingut una trajectòria en les últimes dècades de professionals. Ara sí que estan estudiant ja molta més gent, s'ha inculcat moltíssima gent a l'estudi de la música pròpiament, i el nivell de la banda pues, és evident que va pujant. 15 anys junts, pues 15 anys junts són coses positives també, no? Perquè la forma de treballar pues, és evident. Vull dir, moltes coses ja se donen per suposades, ja la complicitat entre el mestre i la banda es notable, ¿no? Miguel Ángel, me arriesgo mucho si digo que la banda te la has hecho a imagen y semejanza. Sí. Com t'agrada a ti, no? Després
més de 15 anys ja puc dir això, no? Perquè és el que te comentava, vull dir, la sonoritat de la banda és una sonoritat, pues, la que jo vull, l'apartat tècnic, no? Vull dir, ells saben els gestos que jo tinc, ells saben la forma en la que vull jo les coses, vull dir que en l'argot futbolístic ja moltes voltes podríem dir que la banda moltes voltes ja juga de memòria, ¿no? Eso está bien. Cuando me veo dirigir. Pero para eso tiene que saber lo que tiene que hacer y alguien tiene que haber puesto orden y concierto, ¿no? Sí, exacto. Bueno, no. Miguel Ángel, naces en Játiva, estudias dirección con maestros como Julio Joan García, luego dirección y orquesta, y tienes, con una serie de asistes a clases de alguna forma y conferencias con compositores de la talla de Robert Smith, de Jan Barder-Ross, de Johann de Meil, de Jacob de Haan, de Bert Habermann, de Enrique García Asensio. Bueno, es realmente una gente que te puede haber aportado muchísimo, ¿no? Sí, evidentment. Jo, partís de la meva inquietud de jovenet en la direcció naix en la nova de Xàtiva, jo soc de Xàtiva, sí, y el meu mestre... Y es donde empiezas tú, además. ¿Eh? Es donde empiezas con la... Sí, jo inicié ahí els meus estudis i la meva formació, i evidentment pues, caic en les mans de jo crec que el millor mestre que he pogut trobar, que és el meu mestre Julio Juan García, que aleshores era mestre de la banda sinfònica i mestre meu de l'assignatura de saxofó, i bueno, ha sigut un poc el culpable de que jo vull pues, pugui dedicar-me al món de la música a nivell professional. Ell ha sigut el que m'ha iniciat també en el món de la direcció degut a les meves inquietuds, el que m'ha donat les oportunitats, i a partir d'ahir pues, evidentment és que buscar-te pues, gent de molta garantia, gent que t'aporta moltes coses, i afortunadament així a Espanya pues, ja ha vingut moltíssima gent a aportar-nos coneixements de direcció, de composició, instrumentació, etc., que és imperdonable perdre's això. Entonces, a tot el que s'ha pogut anar, pues, a tots els cursos que he pogut assistir, a les classes, a les conferències dels grans mestres a nivell europeu i mundial, pues evidentment no se pot deixar l'oportunitat de instruirse en ells, ¿no? Y eso lo has plasmado en la Nova de Xàtiva, que es la que te inicias, luego en la Unión Musical de Alcúdia de Crespins, y con el Ateneo Musical de Rafael Guaraz obtienes un total de 2 terceros premios, 2 segundos y 10 primeros premios, que se dice pronto. También director de la Unión Musical de Ondara, donde obtienes el primer premio en el certamen de bandas del Berger. En el 2004 hasta 2007 la Unión Musical La Araña de la Albaida. Este es La Araña, sí, el otro es el Gamell, ¿no? Sí, La Araña y el Gamell. Exacto, sí, aún me acordaba de esto. Sí. Yo. Y has grabado diversos CDs, entre los que destaca el llamado Ya vais a la Araña, Gaudim, y nominado 2006 al premio Euterpe. En definitiva, muchas cosas más, pero vamos a ir tratando de mezclar sabiamente la palabra y la música, ¿te parece? Mientras tenemos estamos a la espera de poder hablar con el presidente también, que formará parte de la tertulia. Entiendo que la grabación que tengo del año 2006, evidentemente, estabas como director. ¿Te acuerdas lo que interpretasteis en aquella ocasión? Sí, claro, cómo olvidarlo. Es que la experiencia de anar al certamen internacional es una experiencia única, ¿no? Quan tu has dit abans, pues, la trajectòria d'estos 15 anys, però bueno, bàsicament a l'última dècada, els últims 10 anys, és quan la banda jo ja la vaig trobar més preparada, més conforme jo volia, i vam començar a presentar-nos a diversos concursos, certàmens, tant a nivell de música festera, de música de moros i cristians, en la qual nosaltres desenvolupem una tasca amb molt d'orgull i amb molta disciplina, i a nivell sinfònic també. L'últim certamen que vam anar... 2006. Va ser el certamen del 2006, el certamen internacional de València, que era la primera volta en la història que es presentava la... Y ahora va a ser la segunda. Ahora va a ser la segunda vez. Sí. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? En el 2006, claro, la banda encara estava creixent, i es van presentar a la secció tercera, per primera volta en la història, perquè anem a codejar-nos en bandes a nivell internacional. Nosaltres sabem, els nostres gimis sabem quins són, i nosaltres, com t'he dit abans, tinguem una arma que és el treball, la constància i la humilitat, i que siguin gent molt entusiasta. Entonces, sabíem la complicitat d'anar a la secció tercera en el 2006, però van tindre la sort de 8 bandes que hi havia en aquell any, quedar en el tercer lloc
en el tercer puesto, que ara des d'entonces cap així només se donen, com tu saps, primer, segon i tercer, ja no n'hi ha varios primers, varios segons, sí, sí. etcétera, ¿no? Bueno, vamos a escuchar de aquel año, si mis datos son correctos, el paso doble que interpretasteis como tarjeta de presentación fue el Centenario Musical. Sí, Centenario Musical de Don Ramón García. Exacto. Luego la obra obligada era El Camino Real, esta Latin Fantasy. Sí. Y luego nuestro buen amigo, el maestro Ferran, Magallanes. Correcto. Bueno, vamos a escuchar en principio, un auténtico placer escuchar el año 2006, y espero que cuando hayamos grabado lo que sería el 2012, cuando volváis, que estoy seguro que vais a volver, que escuchen la evolución de esta banda, al menos en el certamen de Valencia. David, si te parece bien, vamos a escuchar este paso doble Centenario Musical por el Ateneo Musical de Rafael Guaraz.
Bien. Buenos recuerdos, ¿no?, de este pasodoble, ¿no, Miguel Ángel? Sí, molt bons records. Ramon García és una garantia en la composició i sobretot de passodobles, no?, i de moltíssima música que fa ell. De fet, que nosaltres enguany en el certamen hem repetit compositors, exceptuat, evidentment, l'obra obligada, però el passodoble repetim el mateix compositor i l'obra lliure també. Vull dir, estem parlant de dos mestres, però de lo més gran que hi pot haver a nivell nacional, no? Y este año, este 2012, vais a la sección segunda y vais con la agrupación musical Virgen de la Sierra de Villarrubios de los Ojos, que es una banda muy habitual que viene a hacer también en muchas ocasiones. Viene una banda belga, que siempre es un poco el susto que nos da, ¿no? Porque como no los conocemos... Es la incógnita, sí. Claro, resulta que ves la foto de ellos en internet y luego resulta que no cuadra ninguna foto. Y los que vienen son todos profesionales, pero bueno, dicen que eso casi lo hacen también las españolas cuando van fuera, ¿no? Que es la Conservan Maaschellen de Bélgica. Luego vosotros, luego la Sociedad Musical de Bañeres de Mariola, también muy habitual, la Unión Musical Lira Realense y la Banda Municipal de Agolada, Pontevedra. Sí, los gallegos en muchas ocasiones acuden al certamen. Bueno, y ese día, un viernes de julio, actuáis vosotros y como pasodoble, le decías que repetís, Ramón García Soler, el pasodoble Atenaeus 1932. ¿Qué significa exactamente? Pues es un pasodoble que hace ahora justo 5 años, porque este año estamos celebrando el 80 aniversario de la banda, por eso queríamos hacer algo importante este año. Hace 5 años celebramos el 75, evidentemente, ¿no? Y pedimos a nuestro amigo Ramón que nos compusiera un pasodoble conmemorativo de ese 75 aniversario. De hecho, el título Ateneus en latín y el 1932, que es la fecha en que nació el Ateneo Musical de Trafalgar. Se trata de un pasodoble pues de concierto, básicamente de concierto, un pasodoble sinfónico, ¿no? Aparte de que tiene un solo de trompeta dificilísimo y muy arriesgado, y es un pasodoble de presentación pues que resalta un poco la nobleza, ¿no? La nobleza de lo que es el pasodoble sinfónico. El pasodoble en sí, cuando lo escuchemos, está dividido en tres partes, ¿no? En tres motivos. Una de ellas, el principio es un lenguaje muy místico, muy tenebroso, que relata un poco el año 32, ¿no? Un año pues que se avecinaba una época difícil para España, que es cuando nació la banda de música. La banda de música, su primer acto lo hizo en las fiestas de moros y cristianos de Alcoy. Entonces la parte central del pasodoble, en vez de ser la marcha típica, lo convierte el compositor en una fanfarria típica del maestro Blanquer, que es el maestro por excelencia alcoyano y de la fiesta de moros y cristianos. Buena referencia, sí. Sí, donde se inauguró, ¿no? Nació la banda, que fue en las festividades de Alcoy, fue el primer año donde actuó. Y toda la parte del trío, la parte final, pues es una parte ya muy folclórica, muy alegre, muy suelta, que refleja un poco el carácter de la gente de Trafalgar. La gente de Trafalgar es una gente muy alegre, muy festera, muy sana, ¿no? Entonces refleja ese ambiente desenfadado. Entonces la composición es una composición muy bien hecha y que considerábamos que era una ocasión para lucir un pasodoble propio de la sociedad musical y hacerlo ver pues a nivel internacional pues esa calidad para presentar a la banda en el concurso. Vamos a ver, hablando de la sociedad musical, creo que ya tenemos al otro lado también del hilo telefónico a Gerardo Sendra, su presidente. Gerardo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bona vesprada. Parla Valencia. A tu director ya le he dicho yo, parla Valencia, pero claro, como yo no lo hablo habitualmente, se me viene el castellano. El valencià ho tinc per educació. Tranquil, així estem en casa y además en el 97.6 se parla molt en valencià y tú lo sabes. Gerardo, hemos escuchado un pasodoble del año 2006 cuando participasteis en la primera ocasión, si no recuerdo mal, con motivo del 75 aniversario, y bueno, la verdad es que sois caros de escuchar en el certamen de Valencia, y ya me ha comentado que como estáis celebrando también otra festividad de anuario, concretamente me ha dicho, ¿cuánto me ha dicho Miguel Ángel? El 80 aniversario. ¿El 80 y? Sí, 80, una buena cifra. Pues te decía Gerardo que con un 80 aniversario decidís ir al certamen de Valencia con todo lo que ello supone. ¿Con mucha ilusión? Sí, con mucha ilusión y con muchas ganas. Sobre todo con muchas ganas. Bueno, hemos hablado algo de lo que es el director y
algo, quería hablar de la sociedad. El Ateneo Musical se funda el 23 de abril del año 1932 y, según nos decía Miguel Ángel, precisamente ese paso doble, el Atenaeus 1932, hace un poco referencia a lo que estamos comentando. Ya nos he dicho que está en 3 partes ese paso doble, que me imagino, director, que este paso doble de concierto, a lo mejor en la Plaza de Toros no lo habrías escogido, ¿no? Pues que no te extrañe, porque... Sí, es que no, claro, una cosa es a banda parada y otra cosa tranquilamente sentados en el Palau. Sí, pero sabes que en la Plaza de Toros el desfile también es muy cortito y sí, se podría haber interpretado. De hecho, que no descansamos en interpretar por la calle. Cuando lo tenemos tantas veces ya ensayado y tantas veces dominado, incluso las dificultades técnicas para un desfile como pueden ser retardandos, etcétera, sí, pues ya lo tenemos todo sincronizado para tocarlo en cualquier lado, pero no es habitual tocarlo fuera de las salas de concierto. Ya, claro. Estoy comentando algo de la sociedad musical y les recuerdo a mis amigos del programa Concierto que es el Ateneo Musical de Rafael Huaraz, la primera parte del programa, y que luego tenemos a los amigos del Círculo Católico de Torrent. Y como les decía al principio, todo ello con el objeto de no trastocar los planes de ensayos, porque estáis, presidente, va todo el mundo, a los chavales, los músicos, van todos a los ensayos, aunque ya sé que lo puede decir el director, pero han cogido el compromiso, presidente, has conseguido que todo el mundo se implique en este proyecto. Pues de momento más de lo que esperábamos. Ah, sí? Bueno, eso está bien. Més de lo que esperàvem, perquè la gent s'ho ha agarrat amb moltes ganes i amb moltes ganes de treballar, i tot per cordes també, que ja no és el conjunt de la banda, sinó ja són els... El poble. Claro. Una implicació, no? Sí, la implicació de tots. Estem des de les flautes, hasta el bombo, hasta la tuba, tots estem ensayant, estem agarrant uns ensaios parcials, i anem per lliure. I com us diu el director, que n'hi ha ensayo, pues tots ensayar, però normalment tots els dies n'hi ha una corda que sí que estigui ensayant, i això la veritat que per nosaltres és molt bo, molt bo. Bueno, vamos a ver, como obra obligada, Los Anillos de Saturno, de Salvador Luján. Según me has dicho, director, es una obra que es agradable de escuchar. Yo tengo aquí una breve sinopsis y luego, aunque sea brevemente, me haces un comentario desde el punto de vista técnico, lo que supone, ¿no? Y sobre todo si le va a gustar al público. Aquí dice que es un poema descriptivo galardonado con el 3er premio del 3er concurso iberoamericano de composición de música de banda Villa de Ortigueira, en Galicia, en el que se narra uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de la Tierra, la misión no tripulada para estudiar el planeta Saturno y sus satélites naturales o lunas. El lanzamiento tuvo lugar el 15 de octubre de 1997 en la estación Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Y tras 7 años de viaje alcanzó la mayor luna de Saturno, Titán, recogiendo información científica. Saturno es el 6º planeta del sistema solar y el 2º en tamaño y masa, estando sus anillos compuestos de partículas con abundante agua helada, variando el tamaño de las partículas desde el polvo microscópico hasta rocas de unos pocos metros de tamaño. ¿Todo esto se describe en la música, Miguel Ángel? Lo describe a la perfección. Te puedo decir, Fernando, que es una maravilla de obra bien compuesta por el maestro Luján, una obra realmente competitiva, una obra que tiene una riqueza rítmica extrema, una obra que a lo mejor no reúne una dificultad exagerada, pero sí que dentro de la llevadera a la hora de trabajarla representa dificultades rítmicas y dificultades de afinación. Pero ya te digo, sobre todo destacamos que es una obra muy agradable. Sabes que un certamen, pues la preparación conlleva muchos meses de ensayos casi a diario, ¿no? Que pueden llegar a aburrir, como la obra obligada sea. Entonces es una obra que no cansa. Nosotros estamos trabajando frenéticamente ahora ya hace 4 meses, y la gente no se cansa de tocarla, es una obra muy agradable y que las pocas veces que le hemos podido ofrecer ya en público, a la gente le ha encantado. Entonces será una obra obligada dentro del certamen, pues que va a gustar, y a partir de ahí, aparte de que ya se ha tocado alguna vez, aparte de ahí estoy segurísimo que el maestro Luján va a sentirse muy satisfecho porque se va a programar en muchísimas bandas y en muchos conciertos. El Ateneo Musical de Rafael Huaraz tiene una escuela que cuenta con 70 alumnos, impartiendo clases 7 profesores en los tiempos que corren, con una banda joven de la propia escuela de educandos, todo bajo la dirección supervisión de José María Merín Serena, ¿no?
Y aquí dice, bueno, una serie larga de trofeos desde el año 2001, tercer premio en el 25 Certamen Provincial de Bandas de Música de Valencia, segunda sección, el primer premio del concurso de bandas Vila de Bocairén, primer premio en el 17 Certamen de Música Festera de Elda, premio a la mejor banda de la Comunidad Valenciana, en la temporada taurina organizada por la dirección de la Plaza de Bous de Valencia, primer premio al concurso de bandas, en fin, una serie de premios que lo que me imagino que tenéis muchas ganas, Gerardo, es refrendar, aunque ya sé que decís que lo importante es participar, pero sería estupendo refrendar con algún premio desde el año 2006, este año en Valencia, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, y una cosa, Fernando, te quería comentar, aquí está conmigo el vicepresidente, Juan Carlos. Sí. Y nuestro amigo solista, el trompetista, que es uno de los que ha interpretado en casi todos los premios que nos han dado, pues está tocando la trompeta con un solo. Con lo cual debe ser el solo también de ese paso doble que nos mencionaba Miguel Ángel, ¿no? Correcto, ahora te paso con él. Sí, brevemente, porque ya sabes que hoy vamos un poco más atrapados de tiempo porque tenemos que partir el programa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Trompeta? Federico. ¿Eres de Rafael Guaraz? Sí. ¿De toda la vida? Sí, de toda la vida, sí. ¿Y siempre con la mateixa banda? Sí, claro. Yo he sido también vicepresidente de aquí de Bateneo. Ah, también, o sea que compaginas el cargo de músico con el cargo de vicepresidente. ¿Cuál es más fácil? He sido otra etapa anterior. En la etapa anterior. ¿Cuál es? Junta, pero en otra etapa he sido vicepresidente. ¿Qué es más difícil? ¿Ser músico o ser directivo? Pues a veces se podría decir ser directivo. Ser directivo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿con qué ilusión, de alguna forma, en representación del resto de músicos, con qué ilusión vais a Certamen de Valencia este año? Pues vamos a ver, yo veo mucha motivación. Parla Valencia. Veig molta motivació, la gent està molt implicada, està tota la gent en ganes, tinguem tots els peus en terra, perquè sabem, estem tots i creiem que podem fer un bon paper, anem amb molta humilitat, i en fi, nosaltres el cap l'únic que tinguem és fer un bon paper i quan eixim d'allí que diguen la banda de Rafael Guaraz con sono. Això per nosaltres serà el millor premi. I després d'ahir el jurat ja que decidís con lo que tenga. Yo espero que tengáis, como a todas las bandas participantes, el mayor de los éxitos, y cuando tengamos esa grabación me gustará nuevamente que participéis en el programa y que se escuche la evolución de la banda, porque me imagino, Miguel Ángel, que desde el 2006 hasta el 2012 debe de ser una evolución importante, ¿verdad? Sí, és el que te comentava Fernando anteriorment. La banda ha anat a més, sense parar-se en ningú moment, el creixement ha sigut gran i la gent a poc ha anat estudiant més i la gent que estava ha anat millorant moltíssim més i avui per avui pues, jo me sent molt orgullós de la sonoritat de la banda, de la resposta de la gent. No me sorprèn la resposta de la gent perquè, com t'he dit antes, és gent molt entusiasta i quan diu l'amic Federico, pues és que enguany estan en una il·lusió tremenda, amb moltes ganes i això, pues, per a qualsevol director i per a qualsevol president, pues, la veritat és que il·lusiona moltíssim i tinguem molta gana. I és evident, quan se treballa la banda creix. Miguel Ángel, como me decías antes, fieles a vuestros principios, en el año 2006, con una obra del maestro Ferrer Ferrán, era Magallanes, que es lo que vamos a escuchar ahora, y luego quiero que brevemente, cuando volvamos de escuchar este Magallanes, brevemente deseo que me cuentes algo de la obra de Libre Elección, esta Pasión de Cris, que conocemos en interpretación es una obra que hemos grabado en varias ocasiones, que ha estado partícipe en el Certamen de Valencia, y una vez escuchemos esto, que me cuentes algo de la obra libre. Vamos a ver si podemos escuchar este Magallanes.
Magallanes, del año 2006, del maestro Ferrer Ferrán. Decíamos antes, Miguel Ángel Grau Martínez, el director de la banda de Rafael Huaraz, desde el año 1997, que fiel a los principios, cuando vuelves otra vez a Valencia, decides hacerlo con otra obra, y en este caso la obra de libre elección, para esta sección segunda, ese viernes 20 de julio del certamen de Valencia, con otra obra de Ferrer Ferrán, La Pasión de Cristo. Sí, porque nos identificamos mucho en la música del maestro Ferrer Ferrán. Es un compositor muy importante, y la decisión de coger La Pasión de Cristo es una obra, pues personalmente pienso que puede que sea de las mejores obras, otras son muy buenas, ¿no? Pero de las mejores obras que tiene el maestro, ¿no? Es una obra, pues, que evidentemente relata las últimas horas de Jesucristo. Es una obra muy descriptiva. Es una obra que reúne unas dificultades técnicas muy complejas, y es una obra, pues, que la estrenó la Santa Cecilia en la sección de honor. Te iba a comentar precisamente... Sí. Te iba a comentar precisamente que tengo un recuerdo de esta obra, porque cuando la estrenó Santa Cecilia de Cullera, en la Plaza de Toros, esas cosas que pasaban en la Plaza de Toros, de golpe se puso el cielo rojo, que parecía una película de estas de Semana Santa de la historia sagrada. Oye, que nos puso los vellos de punta, ¿eh? Sí. Era la Pasión de Cristo, vamos, la sinfonía número 2, la llegada al templo, la Santa Cena, la captura, el juicio, crucifixión, esperanza. Oye, pero de verdad, tremendamente descriptiva, como decíamos. Es tremendamente descriptiva, es una obra muy compleja, muy difícil, y es una obra que yo también tuve la ocasión de estar ese día en la Plaza de Toros, el día de su estreno. Entonces te acordarás de esto que te digo, ¿eh? Sí, me acuerdo perfectamente. Y además es una obra que impactó a mi ser, ¿no? Y impactó a la gente que iba conmigo. Y claro, es la ilusión de decir, algún día podríamos tocarla, algún día podremos tocarla, es la pregunta entusiasta que teníamos en mente, ¿no? Con los amigos de Rafael Huaraz, que estábamos ese día allí. Y bueno, pues ha llegado el momento. El día 20 de julio será realidad. Miguel Ángel, un minuto nada más. ¿A tus músicos? A mis músicos todo, Fernando, todo. Gracias, mil gracias por lo que están haciendo. Queda muy poquito. Nos falta nada para alcanzar nuestra meta. Que sigan con esta ilusión, y que cuando pase el certamen se queden con lo que se ha trabajado. No con ningún premio ni con nada. La ilusión la tenemos ahí, y como les digo a ellos, vamos a por todas y vamos a dar mucho que hablar. Pero insisto, nada más tengo palabras de agradecimiento y invitarles a que este es el camino y que continúen por estos lares, porque esto nos va a llevar no a este éxito, sino a muchísimo más en un breve futuro. Muchas gracias y mucha ilusión a mis músicos. Gracias por tu participación, Miguel Ángel. Ya sé que estáis todos muy liados. Gerardo Sendra, presidente, y resto de acompañantes. Un minuto también a tu sociedad musical, al pueblo en general, para ese día, viernes de julio. A la sociedad musical, pues, para mí el premio está ganado. Todo el esfuerzo que hemos hecho, el premio yo lo tengo ganado. Después, que no lo den o que no lo den, me da igual. Yo lo hemos dado todo. El treball ja està fet, no? Sí, el treball ja està fet. I el que és del poble, pues, convidar-los a que vinguin i que mos senguem, que val la pena. Val la pena i no esperan res. De totes maneres, la gent del poble és molt agraïda i esperem tindre-los a tots allí. Amigos de la Ateneo Musical de Rafael Huaraz, ha sido un placer teneros, aunque sea telefónicamente. Cuando pase el certamen, tendremos tiempo de que vengáis a la 97.7, que conozcáis las instalaciones y con tranquilidad nos veremos las caras, aunque nos veremos el día de certamen allí con toda seguridad, y programaremos lo que ha sido este 2012 y estaremos todos felices de la enorme desarrollo, crecimiento de la banda, porque siempre que se va a un certamen se crece. Nuevamente, gracias y os deseo la mejor de las suertes. Gracias a ti, Fernando, por la labor que haces por las bandas. Muchas gracias. Lo que ustedes se merecen. Hasta siempre.